Buenos días, bienvenidos a Antropología para Todos. Hace rato que no subíamos ningún video, que no hacíamos nada, cosas del trabajo y esas cosas. En fin, vamos a trabajar sobre huesos. Entonces, antes de comenzar con ese tipo de incursiones, quería dar una pequeña introducción acerca de lo que al menos para mí es importante la preocupación por los huesos. En la Cuando era pequeño tenía un tío interesante, vaya, en paz descanse, un tío excelente, vaya, y bueno, era pentecostal y tenía lo que tienen los digamos que protestantes, que es la preocupación por el libro y la lectura y el análisis, esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo a muy temprana edad estaba ahí leyendo esas cosas casi pornográficas, ¿no? Y me topé con el Génesis, obviamente, cuando yo comencé con la lectura. Pues bueno, parte del Génesis consistía, por ejemplo, en hacer el nacimiento, en dar cuenta del nacimiento del mundo y entre ellos, obviamente, el nacimiento del hombre. Entonces, describen ahí cómo se crea el hombre, que lo hicieron de barro, etcétera. Y hay un punto que me llamó la atención, que es cuando llegan a la creación de los animales. Hasta ahí, entre los animales se buscaba que Adán tuviera, digamos que la ayuda, lo que llamaba en ese momento la ayuda idónea. Entonces, pues hicieron circular a los animales frente a Adán, y Adán les puso nombres, y entonces hay una parte que dice, y como no se encontró entre los animales ayuda idónea para Adán, pues decidieron hacer a Eva, ¿no? Es decir, decidieron pues hacerle una ayuda idónea. Y ahí cuando llegué a ese punto yo pensé, bueno, o sea, ¿qué tipo de ayuda idónea se estaba buscando para Adán? O sea, qué tipo, o sea, ¿a qué se refieren con ayuda idónea? Entonces, pues obviamente tomé el texto, ¿no? Era un librito amarillo de la Reina Valera, y fui con mi tío y le dije, a ver, aquí está algo, hay algo raro aquí. Eh, se le está, van a crearle una mujer a Adán, porque no le encontraron ayuda idónea entre los animales. ¿Qué tipo de ayuda idónea le estaban buscando a Adán? Era mi pregunta. Y mi tío dijo, leíste mal, es decir, no dice eso, estás interpretando mal, o sea, es el... porque yo lo que interpretaba, obviamente, que estaban invitando a Adán a la zoofilia, ¿no? Porque le hicieron circular a los animales, no había ayuda idónea. Y bueno, si bien hay muchos tipos de ayuda, o sea, no sé a qué... O sea, si no es una ayuda, pues no sé, intelectual o física, o es un tipo de ayuda peculiar, es decir, el tipo de indagación o de preocupación que había en ese momento me parecía un poquito rara, vaya, rara, y bueno, leyó mi tío, volvió a leer, dijo, no, o sea, no solamente existe un tipo de ayuda, o sea, las mujeres dan múltiples ayudas de todo tipo, y pues no había entre los animales, pues alguien que diera la ayuda que daba una mujer. Mi tío, pues era raro, ¿no? O sea, es decir, hacía ese tipo de conjeturas, y yo me quedé con esa idea de que, o sea, no sé, había una cosa muy extraña. En todo caso, una de las preocupaciones, pues es la reproducción. La reproducción, en este caso, eso se vuelve a repetir después más adelante con más adelante con el arca de Noé, y esta preocupación por los animales y la familia, esas cosas. Pero bueno, en todo caso, cuando llega este momento, cuando llega el momento de la creación de Eva, o sea, lo que hacen
y lo que hace es sumir en un sueño muy profundo a Adán y le sacan una costilla. Y de la costilla, bueno, conocemos toda la historia, ¿no? De ahí, de esa costilla, nace Eva, etcétera, ¿no? Pero lo interesante aquí es la fecundidad. O sea, lo interesante aquí es, eh, es esa cesárea que le hacen a Adán. Y es algo que debería de preocuparles, creo yo, a los psicoanalistas, por lo menos, vaya, porque se trata de un cierto tipo de envidia por el potencial reproductivo que no tenemos los hombres y que tienen las mujeres. De hecho, desde ahí, o sea, me parece interesante abordarlo. Y la importancia de que sea un hueso, de que sea un hueso el origen, en este caso, de la narrativa mitológica judio-cristiana, que sea un hueso desde donde se crea a la mujer. Y bueno, me parece interesante comenzar desde ahí porque algo que va a distinguir los huesos a un hombre de una mujer, cuando se trata de la exploración de restos, va a ser el hueso de la cadera, la pelvis, vaya. La pelvis va a ser digamos que un elemento diferenciador por excelencia. La diferenciación entre un hombre y la mujer parte fundamentalmente de este hueso peculiar que es radicalmente distinto al de los hombres. Vaya. Y la distinción obviamente se da porque el potencial reproductivo del que estamos hablando. Esta, esta característica peculiar, vaya, es la que vamos a analizar en este video. Vamos a ver cómo se establecen esas diferencias, cuáles son los puntos de diferencias. Vamos a ver la pelvis y vamos a explorarla en detalle para reconocer en este caso el hueso, este tipo de osamenta. Bueno, es un tema oscuro y muy importante porque estamos hablando de una práctica forense en un país que es eminentemente, da pena confesarlo, feminicida, ¿no? Es decir, somos un país lleno de feminicidas. Y el feminicidio, pues bueno, tiene aquí instaurado desde hace mucho tiempo y vamos a explorar, en todo caso, cómo funciona la exploración o la diferenciación o el reconocimiento de restos a partir de la pelvis. Vamos a hablar de un hueso muy peculiar. Habíamos señalado o habíamos comenzado esta exposición hablando de cómo se construía esta mitología acerca del nacimiento y origen de la mujer, con los papeles invertidos en donde era Adán quien a través de una cesárea da alumbramiento a la mujer. Y bueno, habíamos señalado que había pues, se alcanzaba a contemplar una especie de envidia de la fecundidad, cosa que puso justamente en cuestión Karen Horney. Karen Horney es esta psicoanalista que está en pantalla y que tuvo la sensibilidad o era evidente, vaya, que estaba en un error la concepción freudiana respecto a la envidia del pene y por lo tanto ella señaló, bueno, en todo caso habríamos que explorar otro tipo de envidia o de configuración. Y habló justamente de la envidia del útero. Algo que va a señalar ella es lo siguiente. Dice, desde el punto de vista biológico, la mujer tiene en la maternidad o en la capacidad de ser madre una superioridad fisiológica absolutamente incuestionable y de ningún modo despreciable. Donde esto se refleja mejor es en el inconsciente de la psique masculina, concretamente en la intensa envidia de la maternidad que experimenta el niño. Bueno, Karen Horney fue agresiva y violenta al señalar cosas de manera tan tajante, cosas que son evidentes. Nos interesa esta perspectiva sobre todo porque tratamos en la antropología forense de ir más allá del dato empírico y de ir más allá de un dato, de los datos concretos, de los datos que nos arrojan los huesos. Es decir, es necesario explorar
más allá del perpetrador del crimen. Es decir, queremos ver el deseo del criminal y quién construye el deseo de ese criminal. Recientemente hicieron una captura en México, le llaman el feminicida serial de Atizapán. Y bueno, la Fiscalía General de la República se dio a la tarea inmediatamente de señalar que la monstruosidad del sujeto y la manera como, la mecánica, cómo funcionaba y total. Es decir, la fetichización del criminal es una cosa que se ajusta y se acomoda a una lógica gubernamental. La lógica gubernamental es una lógica liberal, obviamente, en la que le atribuye al sujeto un agenciamiento y lo hace responsable de sus actos. Sin embargo, sabemos que el deseo no está configurado a partir de la singularidad del sujeto, sino que está configurado a partir de construcciones ideológicas. El deseo está manufacturado. De tal manera que atribuir a un criminal un deseo tan atroz, pues bueno, es un engaño y caemos en el engaño si consideramos que hay una configuración implícita en el sujeto y que nace del sujeto y bueno, de alguna manera es una visión falocentrista en el sentido de que le atribuye un brillo excesivo a algo que en realidad es opaco. Es opaco porque la fuente de su deseo está construido en otro lugar. Eso lo sabe el psicoanálisis. Sin embargo, lamentablemente, pues algunas veces se hace de la vista gorda y va a deslumbrarse con, digamos que procesos o indagaciones de carácter falologocentrista, como es su tradición. Lo que vamos a tratar de explorar es justamente, o en este pequeño curso, vamos a tratar de ir más allá del hueso. Ese es parte del eslogan. Es decir, necesitamos ver al resto como parte de una cadena, de una enorme cadena que está en un gran mecanismo. Y ese gran mecanismo es el aparato de Estado. El aparato de Estado, de hecho, una de las principales manifestaciones que tiene es el control de la población. Y el control de la población se hace por capas, es decir, se busca la esclavitud del hombre, pero parte de lo más débil a lo más fuerte. En este caso, el dominio territorial, por ejemplo, se da a través del dominio de la agricultura, de la domesticación de animales, de la subordinación de los hombres, o bien de la esclavitud de los hombres y de las mujeres. Algo que hay que tener en consideración. Algo, solamente por señalar un ejemplo del tipo de antropología forense que tratamos de explorar aquí, solo por poner un ejemplo, me gustaría hablar de la novela negra. La novela negra nace, digamos que se desarrolla en Francia, se desarrolla también una línea en Estados Unidos, y en estas dos, digamos que vertientes, europea y americana, o norteamericana. Bueno, se me cortó la grabación. Les comentaba que en el origen de estos dos tipos de novela, o de esta novela, la versión americana y la versión europea, que comparten la misma peculiaridad, comparten la peculiaridad de que es el Estado, a través de sus agentes o de sus instancias de control gubernamental, concretamente la policía, que se va a llevar a cabo a través de la figura del detective o de a veces independiente, a veces, pero al final de cuentas, ligado con las funciones de Estado, quien va a ser el héroe y va a, digamos que, encargarse del desviado, es decir, del sujeto privado, autónomo, con agenciamiento, que tiene su deseo desviado y que por lo tanto tiene que ser capturado, encerrado o sometido a una serie de represiones. Acá en la novela negra eso se dibuja de manera muy clara. Es el Estado quien se encarga del control de la población y por lo tanto tiene agenciamientos que se van a encargar de capturar el desviado. Pues bien, el problema que tenemos acá en México es distinto y la novela negra mexicana justamente ilustra cómo es el Estado quien es el asesino serial. Es el Estado el criminal. Lo interesante de la novela negra mexicana, o mejor dicho latinoamericana, es que no está el desviado en la población libre, autónomo, sino que la desviación está producida por
por el Estado, es decir, es el Estado el perpetrador de los grandes crímenes. Eso es lo interesante en la novela negra latinoamericana. Pues bien, con tradiciones como las que tenemos, que son las tradiciones europeas, todavía tendemos a pensar la perspectiva forense de una lógica gubernamental. Es decir, vamos a buscar el desviado, vamos a buscar al criminal, cuando el criminal obviamente está encadenado con una lógica de producción de crímenes que viene desde el Estado. Incluso en tradiciones tan coloniales como es el psicoanálisis. El psicoanálisis, por ejemplo, utiliza de base a la gente Dupin. O Dupin es el detective de Edgar Allan Poe del cuento de la carta robada. Y es él que a través de un servicio al Estado va a descubrir al ladrón de la carta y bla, bla, bla. Y a partir de ahí la figura del detective, la figura de este detective que se encarga de llevar a cabo procesos de indagación y que va a estar, digamos que va a estar compenetrada en este tipo de campo disciplinar, porque Dupin es el antecedente de lo que sería posteriormente Sherlock Holmes, que también es un recurrente en la literatura psicoanalítica. Sin ir muy lejos, aquí en México tenemos a un psicoanalista, Fernando González, y él tiene un librito que se llama, creo que La Guerra de las Memorias, y creo que es en ese libro en donde aparece la figura de el jesuita del nombre de la Rosa, que es el investigador y que se encarga a través de todo un proceso indagatorio de descubrir una serie de crímenes perpetuados en la abadía. Y es la figura del investigador, de este tipo de investigador comprometido con una lógica gubernamental, con una lógica de Estado, quien va a estar buscando al criminal, cuando en realidad, o sea, en la dinámica social que tenemos en América Latina o en sociedades como la nuestra, es que el criminal es el Estado. Es decir, que la serie de desapariciones forzadas, que los crímenes de lesa humanidad, que el agente serial es el Estado. De tal manera que no podemos seguir todavía con esas lógicas falologocentristas en donde el criminal es el gran perpetrador del crimen. No, hay que verlos en términos estructurales. Y por eso, es por esa razón que estamos insistiendo en ir más allá del hueso, en explorar más allá de del hueso como fetiche. El hueso es una parte de una larga cadena, vaya. Y la impotencia para explorar sobre el hueso es una impotencia que emana del Estado. La falta de recursos de laboratorios viene del Estado. La falta de proyectos curriculares para generar una población de expertos o una comunidad de expertos que puedan indagar, hacer actos indagatorios de esta naturaleza, es del Estado. Sin ir muy lejos, aquí en Monterrey, en el norte de México, no tenemos todavía configurado la Comisión Estatal de Búsqueda. La Comisión Estatal de Búsqueda no se ha configurado porque faltan expertos. En una sociedad que tiene múltiples universidades privadas y públicas y que tiene suficientes recursos como para poder emprender proyectos curriculares tan urgentes como una formación de peritos en la materia. En fin, solamente para señalar que es necesario contemplar otro tipo de antropología y una antropología que sea estructural, contextual, sistemática, rizomática, es decir, que vaya más allá de la visión individualizante, singularizante, del sujeto de deseo y bla, 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 ¿no? O sea, tenemos que ver de dónde viene ese agenciamiento. Hay una agencia, sí hay una agencia, pero esa agencia no viene del sujeto. Esa agencia está construida por el Estado, está construida por lo que piensan, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, en el caso de la monstruosidad, por ejemplo, el monstruo de Catepec. Está construida por lo que se piensa acerca de la mujer, y eso lo acabamos de ahí la razón por la que haya comenzado por la visión judio-cristiana de la mujer, del nacimiento de la mujer, de lo que piensa la escuela
acerca de la mujer. Y es por eso que enuncio la idea de la envidia del pene y todas estas cosas del psicoanálisis. Lo que dicen los medios masivos de comunicación acerca de la mujer, la manera como se deben de vincular los hombres con la mujer, es decir, contemplar en este caso el agenciamiento del criminal como una entidad prefabricada. Y es por eso que me interesa más una visión que se acerque más al teniente Cooper, es decir, al teniente, al investigador que aparece en Twin Peaks, porque lo interesante de este investigador, lo interesante del teniente Cooper en Twin Peaks es cuando deja la pistola y deja la placa y se convierte en un sospechoso más de una serie de crímenes que han ocurrido en esta comunidad. Es a partir de ahí cuando se vuelve interesante el lugar que tiene el agente Cooper, porque además el agente, en este caso Cooper, el agente, alcanza a ver, alcanza a descubrir que el criminal en realidad es una entidad, un ente que parasita las voluntades de los sujetos, que convierte a sujetos en criminales seriales. Lo interesante del teniente Cooper es que se da cuenta de que es un espíritu. Es una visión mística, una visión, pero él se da cuenta que es una entidad que está navegando y latente en el pueblo. Esa misma visión tendríamos que contemplar, es decir, las indagaciones forenses tendrían que observar la manera como se construye y se prefabrica el deseo a través de estos grandes mecanismos. Esta mecánica que tiene el Estado para la subordinación y el control de la población se mueve como una entidad de naturaleza ideológica, si quieren, como de naturaleza imaginaria, como llámenle como quiera, pero es una entidad que no está en el sujeto, sino en el sujeto aparece en una parte de la cadena de producción. Esa entidad está prefabricada en otro sitio. Disculpen que insista, pero creo que es interesante ir más allá de esta visión individualizante. Vamos a contemplar la peculiaridad de este hueso. Bueno, para ello voy a irme a otra página. Bueno, vamos a ver la singularidad de este hueso. Parece la cabeza de depredador de la película de alienígena que andaba cazando a Arnold Schwarzenegger. Y bueno, este hueso tiene una serie de peculiaridades. Bueno, la más evidente es la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica, pues la diferencia está en que es más amplia la cavidad en la pelvis femenina que en la pelvis masculina, por obvias razones, es decir, porque permite el alumbramiento. Esta peculiaridad sin embargo, no va a ser suficiente. ¿Por qué razón no va a ser suficiente? Bueno, pues primero porque no permite, digamos que distinguir distintos tipos hay otros tipos de pelvis femeninas que van a ponernos en riesgo a ponernos en riesgo de equivocarnos. Déjenme. No es posible, sobre todo porque la cavidad no es, digamos que ese dato, ese signo no es suficiente para el reconocimiento de la diferenciación de una pelvis masculina de una femenina. Recordemos que estamos aquí recogiendo signos, vaya. Lo que nos interesa son sobre todo de recoger de aquí los elementos que son determinantes para la diferenciación, de tal manera que no nos vamos a detener, no va a ser suficiente únicamente la cavidad. Algo que va a diferenciar la cavidad o que va a ser distintivo es esta cavidad, pero no es del todo, digamos que no es suficiente. Vamos a ver por qué razón. Bueno, la razón es muy sencilla. Bueno, tenemos aquí que hay distintos tipos de pelvis. Esta es la más conocida, la pelvis ginecoide. Lo comparte el 50% de las mujeres. El otro tipo de pelvis que también existe y que también está presente obviamente en las mujeres, pues es la de tipo androidea. Este tipo de pelvis está sobre todo en mujeres de raza blanca. La ginecoide abunda, ¿no? La ginecoide es el 50% de la población la tiene, la población femenina, al menos en lo que reporta Cladwell y Molloy. Aquí en México no sé, o en América Latina no sé cómo estará esta proporción, pero existe
existe estas variantes y otra de ellas, le señalaba, era justamente la androidea. La otra es la antropoidea. Y la antropoidea, pues bueno, tiene también una presencia, sobre todo en comunidades, en las comunidades afroamericanas o afro, tienen esta singularidad. Y finalmente la pelvis platipeloidea. Este tipo de pelvis, estas diferenciaciones, pues van a ser complicado que hagamos un reconocimiento. Es por eso que se vuelve necesario otros diferenciadores. Por esa razón vamos digamos que a contemplar el hueso en detalle o los huesos de hombres y mujeres en detalle. Primero vamos a tratar vamos a aclarar que estamos hablando en realidad de siete huesos. Dos de ellos son el hueso coxial. El hueso coxial está compuesto por tres partes, por el ilión, el isquión y la región púbica, es esta. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Bueno, de una vez. El ilión es esta cresta, estas dos crestas. Y este huesito de aquí, esta parte, es la región púbica. Y esta parte curva, esta parte, de aquí más o menos, es el isquión. Y bueno, este es el sacro, ¿no? Este es el sacro y vamos a poner de lado el coxis, pero estos son los huesos que componen la cadera o bien que componen la pelvis. Lo vamos a ver en detalle más adelante para tener un acercamiento hacia la diferenciación de restos humanos y la distinción de si son de hombre o si son de mujer. Vamos a ver, vamos a otra configuración, a otra exposición. Este recurso gráfico lo vamos a compartir. Se trata de una se trata de impresiones 3D que venden en esta página para que uno pueda imprimirla. Este tipo de impresiones tienen la ventaja de que nos permiten contemplar el hueso. Lo podemos mover en todas direcciones, pero además lo podemos imprimir en 3D. Tiene la desventaja de que algunas de sus... vamos a explorarlo, miren, alguna de sus... primero, por los huesos reales tienen otra densidad y tienen otro peso. Cuando nosotros lo imprimamos en plástico, pues obviamente no va a tener el peso que le corresponde. Hay una diferencia entre el peso de la pelvis de un hombre y el de una mujer. El de un hombre es... Bueno, señalábamos que el problema de este tipo de impresiones, pues es que es la densidad, como ya lo mencionamos, y además la porosidad. Es decir, por ejemplo, en este caso hay algunas impresiones o algunos objetos 3D que no registran la porosidad de los huesos. Es importante porque el hueso masculino va a tener mayores porosidades que el femenino, porque hay más músculos conectados al hueso pélvico que en el de las mujeres, y ese va a ser un dato relevante, la rugosidad que tiene el hueso. Sin embargo, eso lo vamos a obtener de otro tipo de digamos que de representaciones. Es cuestión de explorar esta página y ver cuáles son las representaciones 3D que más nos favorecen. Vamos a hacer esa exploración. La ventaja de este recurso es que nos permite tener distintos tipos de acercamientos. Vemos aquí que este es otro tipo de representación y aquí sí vamos a alcanzar a apreciar, por ejemplo, la porosidad del hueso. Aquí alcanzamos a ver, por ejemplo, que hay una multiplicidad de poros que nos permiten establecer diferenciaciones entre el hueso de la pelvis de un hombre y la pelvis de una mujer. En lo que esta es la razón por la cual se vuelve importante tener este tipo de registros. Bueno, este es de la Universidad de Durham y alcanzamos a contemplar que los detalles son, digamos que son asombrosos. Casi está registrado con sumo detalle la composición ósea. Bueno, es un objeto muy, muy bello dentro de su singularidad. Vamos a explorar en detalle, vamos a utilizar este recurso para ver las diferencias que hay entre la anatomía ósea de la pelvis femenina y la masculina con el fin de reconocer restos
para indagatorias de naturaleza forense. Bueno, los voy a colocar aquí uno al lado de otro y lo primero que vamos a distinguir es lo que llaman la cresta ilíaca. Habíamos señalado anteriormente que la composición del hueso ilíaco, perdón, del hueso coxal, es este, vaya. Y bueno, habíamos señalado que está configurado por tres partes. Ya lo remarcamos, pero creo que no está de más volverlo a repetir. Espero no ser muy cansado en esto. Pero la parte de arriba es la parte ilíaca. Esta parte, aquí se alcanza a ver la conexión entre hueso y hueso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fisura que distingue al hueso púbico, a la parte púbica. Del otro lado alcanzamos a ver también ese recorte anatómico. En el caso de lo que en lo que se refiere al isquión, que es este hueso, es esta parte, aquí está el corte, esta parte, y aquí está el otro corte, y esto va a distinguir este otro segmento. Aquí está el otro corte, digamos. Bueno, son tres huesos, es un conjunto de huesos ensamblados en nosotros. Vamos a ver ahora sí en qué la diferencia anatómica que hay entre uno y otro. Bueno, del lado derecho tenemos el hueso masculino y del lado izquierdo tenemos el hueso femenino. Esto, esto es que primero la intención es establecer las diferencias más sobresalientes y bueno, lo primero que vamos a observar es lo que se llaman el obturador del foramen, que es este orificio. Vamos a encontrar que en el de los hombres es más grande. Déjenme vuelvo aquí. Es más grande en el del hombre que en el de la mujer. Aquí no se nota tanto, vaya, pero sobre todo por el tipo de dimensionamiento que estamos haciendo. A ver, déjenme ver si alcanzo a ponerlo a la misma altura. Ok, a ver. Vamos a, bueno, este es, sin embargo, aquí no se alcanza a notar, pero vamos a ver otros detalles. El otro detalle es lo que llaman la cresta ilíaca, es decir, la cresta del ilión. La cresta, a ver, si nos imaginamos un gallito aquí, pues bueno, la cresta sería esta parte superior. Disculpen que todavía batallo con esta herramienta, de tal manera que no batallo para manipularla, pero creo que ahí se alcanza a distinguir. Vamos a ponerla de más o menos igual forma la otra. Bueno, en el caso de la pelvis, perdón, del hueso coxal femenino, vamos a encontrar que está más, creo que aquí no se alcanza a notar tanto, pero déjenme recupero la otra representación, déjenme ver si, porque acá se nota más, acá se alcanza a notar aún más esta diferenciación. A ver, aquí está. Bueno, vamos a entender, aquí está, a ver si ahí se hace más notable. Creo que sí. Bueno, vamos a encontrar que en el caso del hombre, las crestas o esta parte del león está un poco más hacia arriba y acá está más hacia los lados y plana, vaya. Esto es obviamente por las cuestiones anatómicas de la fecundidad que favorecen la fecundidad del alumbramiento y bueno, tiene esta configuración. Vamos a tener que aquí es un poco más, hay una diferencia notable, acá es más plano y aquí hay una singularidad, aquí por ejemplo, esta parte hay una concavidad aquí que es pronunciada y acá va a ser va a ser mucho más plano. Esta concavidad va a ser de más fácil reconocimiento en el caso de los hombres que en el de las mujeres. De los hombres va a estar muy marcado este, esta parte cóncava. Acá va a estar más plano. Bueno, vamos ahora sí ahora vamos a la otra representación. Voy a volver a exponer
hueso coxal y quiero mostrarles lo que denominan como el arco ventral. El arco ventral es una partecita muy pequeña, vaya, pero reconocible. Y esto va a ser fundamental para el reconocimiento de una pelvis masculina de una pelvis femenina. El arco ventral, esta parte, bueno, el hombre no la tiene. Donde aparece es en el hueso de la mujer, en la región púbica. Aquí, esta región se llama sínfisis, esta región que está aquí. Y bueno, este segmento, a este segmento le llaman arco ventral. Va a estar presente en el hueso, en el hueso coxal de la mujer. Podemos notar que en el hueso, en lo que se refiere a la pelvis del hombre, pues no está presente este segmento. De hecho, la anotación que viene aquí lo señala. Dice, arco ventral está ausente. Aquí lo marca. Y acá vamos a tener que sí lo tiene el otro, en el caso de la mujer sí existe. Bueno, eso es una diferenciación que hay que tomar en cuenta. Bastaría en este caso. De esto obviamente que cuando nos encontremos con una osamenta de esta naturaleza, vamos a encontrar que no tienen, pues no tenemos la posibilidad de estar comparando una osamenta masculina y femenina. Sin embargo, hay rasgos que únicamente son peculiares en hombres, es decir, que únicamente aparecen en hombres o otros que aparecen únicamente en mujeres. Y este es uno de estos casos. Tenemos, por lo tanto, que tomar nota de que el arco ventral únicamente aparece en los huesos femeninos y en el caso de los huesos masculinos pues no aparece este segmento. Bueno, vamos a la otra a la otra singularidad. Vamos a la concavidad subpúbica. Bueno, aquí es necesario que acomode las piezas de tal manera, déjenme hago una acomodo aquí, de tal manera que puedan verse la diferencia. Aquí está, esta es la cavidad subpúbica. Aquí está, esta es la parte, pero se nota más la diferencia en la pelvis completa. Vamos a poner las otras pelvis para que sea de mayor reconocimiento. Bueno, aquí están. Miren, aquí se alcanza a ver fácilmente que la cavidad subpúbica en el caso de la mujer es más amplia, es más pronunciada esta cavidad. Y acá, obviamente, pues bueno, es muy notorio que es más angosta. Esto es otro de los rasgos que van a ser distintivos de una pelvis masculina, de una pelvis femenina. Entonces, esto es otro de lo que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de la parte baja de la sínfisis. Es esta parte, vaya. Está aquí la sínfisis y la parte baja, esto es lo que nos va a dar estos signos, vaya. Bueno, vamos ahora, ya que sabemos en qué región estamos, vamos ahora a contemplar otra singularidad que tiene la pelvis, las pelvis entre sí. Vamos ahora a la otra representación gráfica. Bueno, ya vemos que esta es la cavidad subpúbica. Estamos aquí, vamos a moverlo y a poner el hueso de esta manera. El hueso femenino, el hueso coxal. Vamos a ver si se alcanza a notar ahí. Yo creo que sí. Esta parte es muy importante. Podemos observar aquí que hay una diferenciación anatómica pues bastante clara. En el caso de los hombres no está esta cresta que aparece en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres aparece una sinuosidad. La alcanzamos a ver aquí cómo recorre esta parte y se vuelve como una especie de S por aquí. Esta sinuosidad no aparece en el caso de los hombres. Vemos que en el caso de los hombres, este hueso, el isquión, la región isquiopúbica, esta parte del hueso, pues es más masiva, vaya, es menos delgada, es más, digamos que hay un volumen, está más ancha. Acá es más angosta y tiene esta sinuosidad. Esto también es un rasgo que habremos de tomar en cuenta para la diferenciación de estas dos estructuras anatómicas. Bueno, vamos a otro rasgo. Vamos ahora al surco
preauricular. Vamos a ver si lo logramos aquí. A ver, este es el surco preauricular. Bueno, estamos hablando de la región, una región cerca al sacro. Aquí va conectado el sacro, ¿sí? Y vamos a encontrar, a ver, déjenme coloco en la misma posición el hueso, los dos huesos. Vamos a ver que hay aquí una singularidad que es necesario buscar y reconocer. Me refiero a esta partecita que está marcada con el número 3. Acá, en esta región, debiera de estar esto y no se encuentra. Si nos encontramos con que no está esta marca que llaman surco preauricular, si no encontramos esta marca que llaman surco preauricular, significa que se trata de una pelvis masculina. Esta marca es de suma importancia. Voy a tratar de acercarme un poquito más para contemplar. Bueno, voy a ampliarla a ver si se puede contemplar más ampliamente. A ver, aquí está. Bueno, a ver si. Voilà. He ahí la marca. Es esta partecita la que tendríamos que buscar para reconocer si estamos frente a un hueso masculino o femenino. Si encontramos esta marca, podemos tener la certeza de que se trata de una pelvis de mujer. Incluso aquí surco preauricular y bueno, ahí está la definición de este surco. Vamos a otro rasgo. Bueno, esto espero que se haya comprendido. Vamos a ver cómo se vería en el caso de cómo figura eh, cuando se trata de una pelvis masculina. Y bueno, vemos que aquí donde debería estar este surco no se encuentra. Bueno, vayamos a otro detalle de las dos caderas, de las dos pelvis. Vamos a ver si logramos. Y bueno, algo que es fundamental es la escotadura ciática. La escotadura ciática se encuentra en esta región, está a un ladito del sacro. Está el sacro y luego se encuentra esta región. Esta región, que parece aquí como una especie de concavidad pronunciada, en el caso de los hombres, vamos a encontrar una diferencia sustancial en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres vamos a encontrar que esta cavidad está amplia, no está angosta como esta parte. Bueno, vamos a ver, vamos a explorar la del hombre y aquí en esta región está el sacro. Abajito de él vamos a encontrar que esta cresta va a ser importante también, pero vamos a hablar de ella más adelante. Aquí ustedes pueden notar que es aguda, es decir, es angosta y aguda esta concavidad. Vamos a ver cómo figura en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, la configuración es distinta, va a ser amplia. Si giramos el hueso, ahí se puede notar que es mucho más amplia, notoriamente más amplia en el caso de las mujeres. Así es que tenemos ahí ya dos datos, vaya. Si encontramos, por ejemplo, este surco, el surco preauricular, y encontramos además que está amplia, estamos frente a un hueso o de una pelvis femenina. Si además encontramos esta sinuosidad, esta cresta, podemos tener casi la certeza de que estamos frente a un hueso de una mujer. Bueno, vamos ahora a otro rasgo que va a ser importante. Bueno, en la región isquiopúbica ya hablamos de ella. No sé si habría que ahondar más en ello. Yo creo que creo que no. La fosa ilíaca, ya hablamos de la fosa ilíaca, es esta parte, va a ser más pronunciada en el caso del hombre que en el de la mujer. En el caso de la mujer va a estar plana, ya lo señalamos hace un momento, pero
no se alcanza a notar, aquí no se alcanza a notar tan claramente como la otra figura. Tal vez ahí se alcanza a notar que esto que llaman la fosa ilíaca, pues bueno, es más pronunciada en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, no tanto. En el caso de las mujeres, vamos a encontrar que es más plano, no está esta fosa ilíaca. Sí hay una pequeña cavidad, pero digamos que no está tan marcada. Vamos a dejar la fosa ilíaca y vamos a ir a otro rasgo isquial. A ver, vamos a ver. Aquí está lo que llamamos la espina isquial. Vamos a ver ahora se denomina como la esquina isquial. Espina isquial, perdón. Espina isquial. Vamos a ver aquí. Vamos a encontrar. Este es otro de los datos muy reconocibles entre la diferenciación de un hueso coxial femenino y uno masculino. Y es que es esta parte, vaya, que en este caso es muy evidente. En el caso de los hombres, en el caso del hueso isquial masculino, pues bueno, se alcanza a notar que es, digamos que, muy remarcable. Se encuentra en el isquión, es parte del isquión, y esta espina es muy remarcable. Vamos a encontrar ahí que es muy reconocible. En el caso de, si nos encontramos con que no está tan reconocible, sino que figura de esta manera, es decir, aquí está ligeramente fracturado, esta parte, pero lo que hay que reconocer es que no es tan protuberante esa espina como sí lo es en el caso de los hombres. Aquí hay una pequeña fractura, déjenme la exploro un poquito más de cerca. Es una pequeña fractura, pero se alcanza a reconocer que es muy, no es tan, ¿cómo señalarlo? No es tan evidente en el caso de las mujeres, esta espina isquial, esto que denominamos como espina isquial, no es tan reconocible en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Yo creo que aquí se alcanza a ver mucho más claramente. Bueno, este es otro dato que es fundamental para el reconocimiento. Tenemos así que en el caso, imaginemos que estamos frente a un hueso masculino y nos encontramos con que tiene pronunciada la espina isquial. Bueno, ahí ya podemos tener la certeza de que, o mejor dicho, un primer indicio para decir que se trata de un hueso masculino. Si aparte de esto encontramos que la escotadura ciática es aguda, esta parte, pues tenemos otro dato para decir, bueno, se trata de un hombre. Si además encontramos que no existe el surco preauricular, que debería estar aquí, pues bueno, es otro elemento. O sea, además vemos que no está sinuoso el hueso, que no hay una cresta aquí, pues tenemos otro dato suplementario como para decir, bueno, se trata de un hueso masculino. Bueno, vamos a ver otros detalles. Y lo contrario aquí en la mujer, ¿no? Es obvio, ¿no? Si encontramos que no tiene la espina isquial, que es pronunciado, en este caso, esta concavidad, este espacio que es más, la escutadora asiática, que es más pronunciado, y si está el surco preauricular, pues obviamente estamos frente a el hueso de una mujer. Bueno, vamos a ver qué otro dato suplementario podríamos recoger para el reconocimiento de este tipo de restos. Bueno, vamos a ver ahora el acetábulo y el hueso, la parte superior del hueso pélvico. Vamos a ver si se puede desde aquí. Este es el hueso de un hombre y vamos a tratar de establecer el diámetro que tiene el acetábulo. ¿Sí? Esta parte vamos a establecer un diámetro y este diámetro lo vamos a utilizar para ver cuál es la proporción que tiene con la parte superior del hueso púbico, de la pubis. Y vamos a encontrar que es casi igual.
vaya, el diámetro del acetábulo, de esta parte donde se conecta la rótula, vamos a encontrar que tiene más o menos la misma dimensión. Lo giramos un poco y decimos, bueno, no hay gran diferencia entre el diámetro del acetábulo y la parte superior del hueso púbico. Vamos a ver cómo es en el caso de la mujer. En el caso de las mujeres hay una diferencia notable. Vamos a medir el acetábulo, en este caso la distancia que hay, el diámetro que tiene esta región, y lo vamos a comparar con el hueso púbico y vamos a encontrar que es considerable la diferencia. En el caso de las mujeres, el hueso púbico en relación al diámetro del acetábulo es más pronunciado y se alcanza a ver aquí de manera notoria. Es más largo esta parte que esta parte. Este es otro dato importante a tomar en cuenta. Finalmente, vamos a ver otro elemento y es este. A ver, vamos a ver. Aquí la referencia no la encontré en español. En español no la encontré. Le llaman línea chilótica, así le llaman, no sé por qué razón. Eh, otras maneras, o línea terminal, también le llaman línea terminal. Bueno, vamos a un último dato. Vamos a ver ahora esta parte del hueso. Voy a ver si alcanzo. Bueno, aquí hay que una regla nos sería de gran utilidad. Esta, aquí se dibuja algo que llaman los anatomistas la línea terminal. Algunos otros le llaman Chilotic Line, no sé por qué, pero esta le llaman línea terminal a esta región. Aquí tal vez no se alcanza, sí se alcanza a apreciar. Aquí se alcanza a apreciar digamos que una línea que atraviesa aquí esta cordillera y que se prolongaría se prolongaría sobre el sacro. Haría una circunferencia y bueno, sería como el piso, habría como un piso que en el caso de la mujer, pues bueno, eh, es también muy reconocible. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Esta línea que acabo de señalar hace un momento, habría que continuarla por el interior, en este caso, por el interior de lo que llamamos superficie auricular. Esta superficie auricular es la que conecta con el sacro. Entonces tendríamos que partir de aquí, de este promontorio, de esta protuberancia, recorrer esta línea. Al tacto sería mucho más fácil reconocer. Aquí la alcanzamos a apreciar de todas maneras. En una impresión de 3D no sería tan complicado, pero aquí se alcanza a apreciar. Es una especie de cordillera, aquí de una lomita, una especie de loma que va por aquí y tendríamos que continuarla por la superficie auricular, que es esta conexión, esta parte que conecta con el sacro. Y bueno, en el caso del hombre, encontraríamos que desde aquí, de esta prominencia, hasta aquí sería una dimensión, y de aquí a aquí, que sería la región, la superficie auricular, son más o menos iguales. Hay una dimensión casi equivalente, semejante a la equivalencia que tenemos entre el surco, perdón, entre la parte superior del hueso púbico y el diámetro
del acetábulo. Entonces tenemos el diámetro del acetábulo. Entonces tenemos que aquí tendríamos otra equivalencia. La de aquí sería equivalente a lo que mediría en la longitud de esta superficie, de lo que llaman la superficie auricular. Vamos a ver en el caso de la mujer cómo eso no se cumple, es decir, hay una diferencia importante. Vamos a ver, en el caso de la mujer, así como hay una no correspondencia entre el acetábulo, entre el diámetro del acetábulo y el hueso púbico, la parte superior del hueso púbico, vamos a encontrar aquí algo semejante. Tenemos aquí la línea terminal nos detenemos en este promontorio, continuamos aquí y vamos a tener otra proporción. A ver, déjenme, acá se nota un poquito más. Bueno, creo que ahí se alcanza a notar más. Mediríamos hasta aquí, es decir, esto es la superficie auricular. A ver, déjeme ver si se alcanza a ver, no, aquí no, ahí está. Creo que ahí se alcanza a ver más. Bueno, partiríamos de aquí, recorreríamos hasta acá y vamos a encontrar que es más angosto, es más pequeño, es más pequeña la superficie auricular que la línea terminal o también llamada chilotic line. De aquí a aquí sería, sería más largo esta parte que esta parte. Esa sería la última diferenciación. Bueno, tenemos así esas singularidades, esas diferencias que hay entre huesos. Y bueno, espero que haya servido de algo. Sé que este documento fue muy abundante y que tal vez pueda ser cansado, pero pues bueno, creo que creo que se cumple con el, vaya, con el interés que tenemos en este canal por dejar en claro o ofrecer conocimientos que realmente sean de utilidad. En fin, vamos a dejarlo aquí por hoy.